esta mañana. En biobiochile.cl, en la portada usted puede leer: Yihad Islámica niega el lanzamiento de cohetes sobre el hospital de Gaza y culpa a Israel. Biden llega a Israel y culpa a Hamas por ataque a hospital en Gaza. Fue obra del otro equipo, dijo Biden. Logró aterrizar, ¿sí? Entre otras informaciones, otros detalles, estamos minuto a minuto con lo que allí está ocurriendo. Claro, la guerra justamente ahí jamás Israel, que como bien comentabas, ¿no? Ayer nos impactábamos a nivel mundial con este ataque a este hospital. Se habla, a ver, ahí son distintas cifras, todas terribles, ¿no? Se habla de 500, incluso hasta 800 víctimas fatales. En un inicio se culpaba a Israel, luego han dicho que no, que estaban analizando, que ha sido lo que tú estabas viendo, ¿no? Que la yihad islámica, quien ahora está negando este lanzamiento. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto, la visita de Joe Biden. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias puede tener? Estamos ahora acá en el estudio con un profesor que habíamos tenido varios contactos telefónicos para poder entender, ¿no?, esta situación. Le agradecemos mucho que haya venido acá hasta los estudios de la radio, quien es analista internacional, es docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. El profesor Jorge Sanz está con nosotros. Gracias, profesor, por estar acá. Loreto, muchas gracias, Álvaro. Buenos días. Encantado de estar acá. A usted muchas gracias por estar acá en el Expreso Bio Bio. A ver, partamos por con la información que tenemos. Probablemente haya que subrayar eso, con la información de la que se dispone. Cómo abordamos en términos humanos es evidente, ¿no es cierto?, la reacción. Pero me imagino que significa una escalada importante en el conflicto, el bombardeo al hospital, profesor. Sí, es una cosa, en lo humano es terrible, pero si lo ponemos en el marco de la guerra, a ver, esta guerra tiene problemas serios de análisis. Primero porque tiene afectos, porque tiene empatías, porque tiene muchas cosas. Entonces, ponerse en la línea de la razón es tremendamente difícil. Y para poder saber qué pasó en el hospital con esta cantidad de muertos y niños muertos, hay que ver a quién le conviene que haya sucedido este evento, porque no tenemos otra forma de analizarlo. Es una locura. Entonces se ve como acción de guerra. Es una acción de guerra, sí. Y a mí me da la impresión, después de mirar un montón de informaciones, tratar de tirar líneas a un lado y a otro, Israel tiene chequeada la franja de Gaza completa, tiene cada uno de los objetivos definidos. Es muy difícil, desde mi perspectiva, que Israel intencionadamente haya lanzado un misil sobre el hospital, por varias razones. Primero, porque necesita el apoyo político, y esto es una locura. Lanzar un misil sobre un hospital, cuando yo necesito el apoyo político para poder mantener, comillas, mi causa, es una locura, es una brutalidad. Biden en vuelo, digamos. Con Biden en vuelo, con Scholz en vuelo, con una reunión a puertas que podría llevar a una solución del problema que hay en este momento con el rey de Jordania, con Al-Sisi de Egipto, era Mahmoud Abbas. Entonces había una reunión muy interesante ahí. Entonces, generar esta locura que es bombardear un hospital no me parece como parte de la lógica de la guerra o de la operación militar que lleva Israel. Sí me parece que puede haber sido una falla en la cohetería que tiene o Hamas, que lo negó, o la yihad islámica, que se demoró en negarlo. Hamas tiene los lanzadores de cohetes, porque no son misiles, son cohetes apuntados hacia el otro lado del muro, hacia el otro lado de la franja. Y están acostumbrados, porque están todo el año lanzando cohetes. Pero la yihad no. Entonces es muy probable que uno de los cohetes de la yihad, que tiene menos tecnología, que tiene menos lanzadores, haya fallado. No es raro que falle un cohete, no son dirigibles. Entonces el cohete sale del tubo y no saben dónde va a caer. Entonces es muy probable que uno de esos cohetes, porque lanzan muchos, uno de esos cohetes haya fallado y haya caído sobre el hospital, dentro de la franja. Ahora, nadie puede asumir y aceptar que falló con ese nivel de falla. Entonces, todos lo van a negar. Ahora, ¿a quién le convenía que esto sucediera? Creo que las muertes a nadie, pero falló la reunión. No es posible pensar que fue intencionadamente contra el hospital, pero con el ataque del 7 de octubre falló la reunión que estaba sosteniendo Israel con Arabia Saudita, y con el atentado al hospital falló la reunión que iba a tener Biden con Mahmoud Abbas, con Al-Sisi, con el rey Abdullah. Entonces, para poder entender qué pasó con esto, una de las líneas de análisis es saber a quién le convenía que pasara. Y le convenía a Hamas. Le conviene que fallen las reuniones y que no continúe el diálogo. Porque él mantiene el control y el poder de la situación que se está viviendo. Esta situación de locura.
No queda aislado, digamos. No queda aislado. Y genera un apoyo, como lo estamos viendo en el mundo, un apoyo del mundo palestino a la causa de Hamás, no a la causa palestina, porque son distintas. Sí. Entonces, Hamás se convierte en el líder de este movimiento palestino frente al opresor que es Israel. Entonces, a Hamás le conviene, a Irán le conviene, porque Irán no queda fuera de juego, sino que queda dentro de la guerra. Entonces, hay muchos elementos que es fundamental mirar para poder entender qué es lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución probablemente iba a ser la reunión que iba a existir hoy día, donde necesariamente se tiene que construir un Estado palestino. Si el reclamo de Palestina es que Israel mueve la frontera, y mueve la frontera porque al otro lado no hay nada. Entonces, es Palestina, sí, pero ¿qué es Palestina? Y la ha movido durante las últimas décadas. Y la ha movido durante mucho rato. La noción geográfica, claro, con historia, entonces, claro. Si no hay un Estado al otro lado que efectivamente tenga una frontera, que esté dentro del concierto internacional, se va a seguir moviendo la frontera. Entonces, hay que tener un Estado. Ahora, el punto es, ¿quién genera el Estado? ¿La Autoridad Nacional Palestina, que está reconocida y tiene un asiento en la ONU, sin derecho a voto, pero tiene un asiento en la ONU? ¿O Hamás? Entonces, para neutralizar a Hamás es necesario fortalecer a la Autoridad Nacional Palestina. Hay un juego político muy especial ahí. Y con todo lo que ha sucedido en las últimas décadas, o los últimos años, mejor dicho, ¿no? Y sobre todo en las últimas semanas, la población palestina, claro, porque ve que, por un lado, claro, se da el diálogo y es el Estado más formal, ¿no? El interlocutor más formal a nivel internacional, pero otro lado está Hamás, que algunos hablan de que es resistencia, de que es que tienen que seguir existiendo así, ¿no? Dentro del pueblo palestino, ¿quién está tomando más peso? Hoy día, en este conflicto, Jamás la lleva, digamos, porque es el que se atreve a tener una acción contra Israel. Que los defiende más. El resto de la Autoridad Nacional Palestina, Egipto, que no quiere saber de los yihadistas, y el resto de la comunidad entienden que Israel tiene que existir. Está ahí, es una realidad. Entonces, no va a desaparecer Israel. Y Hamás en sus estatutos, al igual que Irán, tiene como norma la desaparición del Estado de Israel. Entonces, cuando se levantan estas protestas, todo el mundo se va contra el Estado de Israel y por qué está ahí y nos retrocedemos 1000 años. Sí. Y el problema es día a día. Entonces, la solución, desde mi punto de vista, es tener un interlocutor válido sentado en Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y que esté dentro del escenario internacional. Hamás es un actor. Está validado, está reconocido, tiene distintos nombres, ¿no es cierto? El movimiento de resistencia islámico, es un actor terrorista, un montón de cosas, pero Hamás existe, es un actor. Pero está fuera del sistema. Está fuera del sistema. Entonces, la carga de las normas de la guerra se las instala a Israel. Y Hamás, ¿cómo lo controlo? No tengo cómo controlarlo. Ahora, claro, no tengo cómo controlarlo. Por lo tanto, de ahí se sigue lo que ha declarado Netanyahu. De hecho, a Putin se lo dijo hace horas, que no va a cesar hasta que elimine a Hamás. Claro, pero el objetivo declarado es ese. Sí, pero eso es tan utópico como hacer desaparecer Israel. Okay. Porque un movimiento de estas sería características... utópico plantearse la creación de un Estado palestino sin pasando por la eliminación de Hamás. Eso no va. No hay cómo eliminar un movimiento de esta naturaleza, porque no sabes quiénes son, ni cuántos son, ni dónde están. Imagínate que el líder de Hamás está en Qatar y desde ahí dirige las operaciones. Desde Qatar dice, ¿saben qué? No se muevan y resistan. Bueno, pero yo estoy en Qatar. Claro. Entonces, la vida de los que están ahí es distinta a la vida mía. Y yo estoy en Qatar, tranquilo, no me van a ir a buscar, porque es otro estado, pero los que están en la Franja de Gaza están sufriendo las consecuencias de este líder que está en Qatar. Y lo que sucede es que no hay cómo... un movimiento terrorista no se termina. Siempre quedan en el tiempo, duermen un rato, vuelven a aparecer, las motivaciones que tienen vuelven a surgir. Israel va a seguir existiendo y van a seguir existiendo esas motivaciones. ¿Es concebible un Estado palestino sin Gaza? Es concebible un Estado palestino y Gaza tiene que ser una provincia de ese Estado palestino, sin Hamás. Ya. Sin Hamás y al otro lado sin Hezbollah en el norte. Porque unos son chiitas y el otro son sunitas, pero están conectados en el objetivo final, que es la desaparición de Israel. ¿Qué sentido tiene el viaje de Biden a Israel, habiéndose suspendido esta reunión que era tan importante? Hay varias cosas, Álvaro, que nosotros podemos sacar de la reunión de Biden. Primero la reunión y que falló la reunión. Ok, no está la reunión. Sin embargo, Biden va a un escenario de guerra.
va a plantear a un actor internacional reconocido, que es su propio aliado, el apoyo más allá de los 2 portaaviones que están ahí, 2 portaaviones que son 100 aviones, son 10.000 personas, son más los buques que están, en una capacidad de fuego enorme. Entonces, más allá de eso, va el presidente y le dice, ok, yo estoy aquí contigo y vamos a solucionar este problema. Es una cuestión simbólica, pero también es una cuestión material. Está puesta ahí y la están viendo. Y eso busca neutralizar al resto de los interesados en participar en esta guerra. ¿Quiénes son? Rusia, porque tiene una base naval al frente donde están los portaaviones en Tartus, en Siria, e Irán. Esos son los nuevos interesados en participar en esto. Y lo está neutralizando. Y lo otro es que Estados Unidos había abandonado Medio Oriente. Cuando estaba el gobierno del presidente Trump se fue de Medio Oriente. Y el problema de Irán se lo dejó a Israel. Es más, en ese momento, y por esa causa, le reconoce la capital Jerusalén a Israel. Jerusalén, una ciudad internacional que no es de nadie, sí, pero Trump se la reconoce a Israel como su capital. Entonces, a cambio de, arréglate con Irán y yo me voy, en esta política aislacionista de Trump. Entonces, lo que está haciendo el presidente Biden es volver a la zona del Medio Oriente, donde la había abandonado. Estados Unidos había salido de ahí. Entonces, tiene varios símbolos. Y lo otro es posicionarse en una causa contra el terrorismo. Estados Unidos viene hace rato peleando con el terrorismo, que Al-Qaeda, que ISIS, que la guerra en Siria que está ahí al lado. Entonces, esto de nuevo remarca esa guerra contra el terrorismo y la posición de Estados Unidos en Israel, pero en Medio Oriente. Pero que se haya desplazado el presidente hasta allá dice es un símbolo bastante, enorme. Es un símbolo, sí. Es un símbolo sobre enorme. todo considerando, está esta guerra acá, por supuesto, pero también hay intereses internos de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero claro, hay una elección en ciernes, sí, que está ahí. Claro. Y la población judía y la comunidad judía en Estados Unidos es tremendamente importante. Sí. Entonces, puede ser parte de eso, pero también para el mundo internacional es un símbolo enorme que el presidente de Estados Unidos esté en un escenario de guerra como está ahí. Y el presidente Biden no es primera vez que lo hace, también lo hizo en la guerra de Rusia-Ucrania. Fue a Ucrania. Y fue a Ucrania a decirle a Rusia, usted no va a ganar acá. Entonces, tiene una actitud el presidente Biden de estar donde están los escenarios de conflicto y no mandar a sus tropas a que hagan lo que hagan y él salirse, sino que está presente. Y este es un símbolo enorme. Egipto y Jordania, ¿qué rol juegan en esta pasada, profesor? Egipto no quiere esta diáspora yihadista en su territorio. Tiene cerrada la frontera. No va a abrir la puerta. Y Jordania ha entendido que ya ha perdido 3 guerras con Israel, Jordania. Entonces, ha entendido que es necesario convivir con Israel. El rey busca la manera y los caminos para solucionar este levantamiento. Pero no se involucra en las guerras. En este contexto no está involucrado. Jordania tiene una característica... Tiene mucho margen no tiene mucho margen de juego tampoco. Claro. Y tiene el rey de Jordania, los jordanos son hachemitas, y los hachemitas era la tribu de Mahoma. Entonces entendieron que ellos tienen un rol distinto y no necesariamente la guerra. Entonces están jugando muchos elementos. O sea, cuando aparece Mahoma en la conversación, sí, claro, da cuenta de la profundidad. ¿De dónde están? Exactamente. Ahora, el Corán es un libro que es atemporal en su lectura. Entonces, jamás Al-Qaeda, ISIS leen el Corán estando en el siglo VII. Y sin interpretación, es exactamente lo que dice. Sí. Por eso que el problema con las mujeres y con las libertades de la democracia y con Occidente y con todas esas cosas. Esa es la crisis fundamental, un problema con Occidente, representado en este caso con Israel porque lo tienen ahí. Uh-huh. Estamos conversando con el profesor Jorge Sanz, es analista internacional, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Nos están llegando muchísimos comentarios, preguntas también, profesor. Y cuando hablábamos de la visita de Joe Biden, ¿no? Se habló de neutralizar. Un auditor dice, no será, literal, lo voy a leer, ¿no será que agrega más benzina al incendio que vaya el presidente de una potencia como Estados Unidos, aliado histórico de Israel además, allá mismo? Sí, se puede ver así, pero da la idea que hoy día con el atentado la visita de Biden quedó en el aire, pero la visita de Biden iba a una reunión con otros líderes de la región
a tratar de conversar y solucionar este problema. Entonces, hoy día sí, se puede leer como una benzina, pero yo creo que lo que está haciendo eso es lo que tenía que hacer, obligar o conversar con Israel, y seguramente está conversando ese tema de que no puede entrar a la Franja de Gaza con 300.000 soldados de su ejército. Claro. Primero porque no caben, y segundo porque es una locura. Estratégicamente es una tontera y tácticamente es muy peligroso. Y lo otro es que tiene que abrir un cordón humanitario, tiene que abrir un corredor humanitario. Y eso es parte de la exigencia que le va a hacer Biden a Netanyahu. Ya lo planteó en Estados Unidos, entonces seguramente lo está conversando hoy día. Entonces, más benzina sí, pero... Y por otro lado, si yo miro al frente está reunido Xi Jinping con Putin. Claro. Una casualidad. ¿Cuán lejos está la conversación efectivamente acerca de la creación de un Estado palestino? Va a depender de la escalada o desescalada del conflicto. Sí, se han perdido varias oportunidades. Van 4 guerras, 2 intifadas, y todo el mundo entiende en esas guerras que la solución es el Estado palestino. Da la impresión de que hoy día es posible, con todos los avances que ha habido, es posible empezar a pensar de verdad en un Estado palestino. Pero hay que aislar a Hamás. Pero está en la agenda de Estados Unidos, está en la agenda de Israel, está en la agenda de Jordania, está en la agenda de Siria, está en la agenda de Irán. ¿Está en la agenda? Está en la agenda. El problema está en que los intereses van moviéndolo la prioridad del Estado palestino. Entonces, hoy día la prioridad es Hamás, no el Estado palestino. Entonces, siempre esa solución se empieza a mover porque surge otra prioridad. La urgencia, claro. Una urgencia, pero el Estado palestino es, desde mi perspectiva, la solución del problema. Porque el reclamo de los palestinos es que Israel mueve sus asentamientos. Exacto. Y los va a seguir moviendo porque al otro lado no hay nada. Entonces, hay que ponerle un Estado que tenga sus fronteras, que tenga sus características de Estado, y no una idea de un Estado palestino que no existe. ¿Y la Autoridad Nacional Palestina? Y la Autoridad Nacional Palestina está, pero tiene que asumir el control. Y ese control lo pierde cuando Hamás se levanta. Sí. No. Profesor, también hemos visto, lamentablemente, durante los últimos días, ¿no? O amenazas o alertas, ¿no? Lo vimos en el Louvre, en Versalles, un atentado derechamente en Bruselas también. ¿Esto de alguna manera hace que que vayan surgiendo quizás otros riesgos, en particular, por ejemplo, en Europa? Sí, fundamentalmente porque con lo que conversábamos al comienzo, esta guerra tiene aspectos que son emocionales, muchos emocionales. Un paréntesis, cuando Israel ataca a mujeres y niños. Sí. Cuando Hamás ataca a Israel. Entonces, miramos el mismo problema, lo miramos de distintas perspectivas. Por eso es que es tan difícil ponerse en esta línea racional. Y efectivamente, la yihad islámica está repartida en el mundo, y aparecen los lobos solitarios, y aparecen las iniciativas propias, y aparecen los atentados en aquellos países que están apoyando a Israel. Entonces, ya Macron dijo que iba a ir a Israel, Scholz está en Israel, ya se tuvo que guardar un par de minutos en un refugio. Estados Unidos va a ir, Sunak de Inglaterra va a ir. Entonces, esos van a sufrir algunos atentados porque son parte del bando, comillas, bando contrario. Entonces, sí, se puede levantar y son parte de la fórmula que tiene la yihad para hacer presión respecto a su causa. A nivel mundial, claro. A nivel mundial. No pareciera haber una solución en el mediano plazo, ¿no? Ojalá que de esta reunión y de esta permanencia de Biden en el territorio israelí salga alguna solución. Al menos el corredor humanitario, y después que solucionemos el problema de los civiles que están en Gaza, empecemos a conversar de la solución real del problema. Si no, se va a alargar 100 años más. Claro, eso lo esperamos todos, pero se ve... Ojalá que el mundo entienda que Hamás es el problema. Y si en la medida que somos capaces, el mundo es capaz de aislar a estos movimientos terroristas, tal como se aisló a Al-Qaeda en su minuto, tal como se aisló a ISIS en su momento, aislar a Hamás y salvar a la población palestina que está en la Franja de Gaza y convertirla en una provincia de un Estado palestino. Reconocido también. Bien. Profesor Jorge Sanz, analista internacional, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por habernos visitado. Encantado de estar conversando con ustedes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.